estas emisiones para darle a la población y a la ciudadanía mejores condiciones. Ministro, una consulta, disculpe Julio, ¿eso también permite esa adecuación que se está haciendo por parte del portafolio que usted dirige, también echar por tierra algunos miedos que se han suscitado por parte de los trabajadores de las empresas, de las refinerías que hablaban de cerrar, ¿no?, sus centros de trabajo porque no cumplen o no van a poder cumplir con estos 20? Así es, está descartado eso. Miren ustedes que en el caso de Hilo, hemos conversado, el viceministro de Gestión Ambiental, con los sindicatos y ellos ya tienen una precisión de qué cosa significa esto. Y en el caso de La Oroya, que está en reestructuración, lo que tenemos es cerrado el circuito de cobre, pero el circuito de cobre está cerrado porque lo que se tiene que cumplir es justamente con la construcción de la planta de ácido sulfúrico, que le vuelvo a decir a los televidentes, cuando yo tengo un sulfuro, lo someto a altas temperaturas, se produce dióxido de azufre y al capturarlo en la chimenea, produzco y puedo producir ácido sulfúrico para que no se vaya justamente al aire. Y entonces lo que se necesita en Dogger Rank es concluir con esa construcción de la planta de ácido sulfúrico para que ese dióxido de azufre no vaya a la atmósfera. Y todos saben que esa planta, ese circuito, no se podrá reabrir hasta que no esté lista la planta de ácido sulfúrico. Aquí hay mucho de química, pero es bastante lógico el proceso. Los sulfuros para esto, Julio y Jennifer, están típicamente asociados a los metales. El cobre sale, cobre asociado con sulfuro. Por eso es que en minería se produce lo que se llama el agua ácida, porque es justamente la lixiviación de los sulfuros lo que produce acidez. En metalurgia se produce dióxido de azufre. Entonces hay un conjunto de procesos que están en la naturaleza, pero que uno como Ministerio del Ambiente tiene que gestionar y tiene que establecer las reglas. Entonces creo que la regla es buena, hemos establecido una forma de adecuación en una norma que es el Decreto Supremo 006-2013 MINAM. Y ahora lo que estamos haciendo es, mañana creo que sale la resolución ministerial, estableciendo las 3 cuencas que tengan problemas. Y estas 3 cuencas pueden variar, esto es dinámico, puede haber una tercera o una cuarta cuenca que entre en problemas o una que soluciona y los monitoreos son continuos. Ministro, usted ha dicho que se va a determinar los plazos para disminuir las partículas de azufre en los combustibles, sobre todo en el diésel. ¿De qué plazos estamos hablando y a qué niveles se va a exigir? Nosotros debemos exigir 50 partes por millón. En el Perú ya se hace en 5 ciudades. Lamentablemente, como se suspendió esa norma del 2009, lo que ha venido ocurriendo es que se ha establecido ciudades en donde el diésel no debe tener más de 50 partes por millón. Y ahí está Lima, ahí está Arequipa, me parece que es Cusco, y hay 2 más que ahora no recuerdo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Las plantas están importando diésel y mezclándolo para vender en esas ciudades diésel con menos azufre en este combustible. Pero el resto de ciudades están con problemas. Entonces, la única manera de solucionar eso es desulfurizando. Y felizmente ya desde Petroperú, el ministro de Energía y Minas está impulsando fuertemente el proceso de modernización y tiene como primera meta la desulfurización. Obviamente la empresa privada que tiene la otra planta tiene que cumplir también su tarea. Tiene que hacer lo mismo porque lo que no podemos es seguir siendo el país que tiene el diésel más sucio del mundo. Entonces, esas son cosas que el gobierno exige, que el gobierno demanda, que en la parte del gobierno que es Petroperú ya se está planificando, ya se va a iniciar la ejecución y lo que estamos haciendo es progresivamente mejorando estas ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo ya tendríamos 50 partículas por millón como máximo en todos los combustibles en todo el Perú? Yo creo que el proceso, y no tengo las fechas exactas, pero el proceso de modernización de Talara en la parte de sulfurización debe alcanzarse hacia finales del 2015, entiendo, o inicio del 2016. Es una cuestión progresiva, pero nuevamente, Julio, esto a su vez está complementado con que el hecho que el próximo año ya tenemos la regla de que la importación de motores es a partir de tecnología Euro 3. Nosotros en el Perú tenemos motores con tecnología Euro 1, y ahí nuevamente tienes combustión ineficiente, mayores emisiones, mayor contaminación. Es un conjunto de medidas vinculadas al tema del aire. Ministro, todo esto forma parte de los esfuerzos que se están haciendo por parte de que cada vez las actividades productivas en nuestro país sean y se manejen con un entorno mucho más amigable. Es una nueva forma de ver incluso las actividades industriales, productivas en el Perú. Así es, y esto es bien importante porque a veces algunos representantes de algunos gremios plantean este lugar común y la descalificación gratuita del ambientalismo radical. Aquí no hay ningún ambientalismo radical. Sí. Uno trabaja por la gente, conversa con las empresas, conversa con la sociedad civil, conversa con los grupos de base, siempre tratando de establecer mejoras progresivas. Y en este caso específico queda absolutamente desvirtuado. Primero, porque no fue este gobierno el que dictó la norma. Entonces, en realidad viene desde el 2008 y efectivamente era una norma que tenía algunos vacíos, y lo que nosotros más bien hemos hecho es establecer un programa de adecuación, que es cómo se manejan las cuestiones ambientales. Cuando yo establezco una regla, tengo que dar siempre la posibilidad de ir adecuando, siempre la posibilidad de ir mejorando. Y nosotros
Nosotros somos un ministerio que escucha, un ministerio que dialoga y un ministerio que en función a eso va estableciendo las reglas y las mejoras se van reflejando en la realidad, en las estadísticas. Así es, como Bueno, debe ser. ministro, y usted nos hacía comentarios de que acá no hay ninguna, digamos, tendencia proambientalista extrema que vaya en contra del desarrollo industrial o empresarial en nuestro país. Y como consecuencia de lo que viene sucediendo en Cajamarca, yo quiero preguntarle su opinión. Ya está el reservorio Chalhuagón con, digamos, agua suficiente, al menos en la misma capacidad que se tenía cuando existía solo la laguna. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué se ha conversado? ¿Qué hacer? Porque en Cajamarca todavía siguen habiendo grupos que se resisten a creer de algún tipo de beneficio por ello. Sí, yo creo que al final lo que es el acceso físico al recurso que se va a producir a partir de la distribución de con las autorizaciones que está dando la ANA, creo que la gente va a poder percibir si efectivamente la construcción de una obra de infraestructura les va a generar eso que estaban esperando. Esto lleva, Julio, a corregir aquello que mucha gente confunde. El derecho al agua no es un derecho del agua, es un derecho para la población de acceder al recurso en condiciones adecuadas y suficientes para satisfacer por lo menos las necesidades de subsistencia. Para que eso se produzca, la única manera como eso se puede lograr es si se desarrolla infraestructura, porque si no el agua es estacional y el agua fluye y el agua se pierde. En consecuencia, reservorios, microreservorios, canales, formas de infiltración, formas de distribución, etcétera, es la infraestructura que se tiene que desarrollar para que la gente tenga acceso al agua con continuidad, que es otro de sus derechos, 24 horas al día, 365 días al año. ¿Qué ocurre en estas poblaciones, en Cajamarca, alrededor de estas lagunas? Que lo tienen estacional, solamente tienen una época del año y la otra época está seca. Un reservorio permite mejorar esas condiciones. Y obviamente, y esto es una responsabilidad de la empresa, está intentando ganar confianza con la población a partir de este reservorio y con ello además iniciará la construcción del otro llamado Perol. En consecuencia, es la gente del entorno, no los políticos, es la gente del entorno la que va a percibir los beneficios. Esto no es un tema de políticos, esta es la gente que necesita agua para sus pasturas, para su ganado, para su consumo directo, la que dirá si efectivamente estos reservorios cumplen o no. Ahora, ministro, yo le dije incluso en su momento, ¿no? Esa semana el presidente de la República cuando hablaba en función a recuperar la confianza, en que era una tarea específicamente y básicamente de la empresa privada de tener que acercarse a la población y darse cuenta de que los beneficios no solamente van a redundar en los bolsillos de los empresarios, sino también en la población donde se está organizando y se está desarrollando esa actividad comercial. Así es, le corresponde a cada empresa ir ganando esa confianza, aquellos que la perdieron recuperándola, eso es fundamental y eso lo entiende cualquier empresario responsable. Hoy día cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de coeficiencia, lo que estamos hablando es de una vinculación con el entorno. Hace muchos años, décadas, felizmente eso ya no existe, las empresas pensaban del muro para adentro. Hoy día las empresas responsables piensan del muro para afuera y es más, es un muro hacia afuera tan grande que incluso piensan globalmente. Las empresas son conscientes que su accionar puede tener efectos globales, por ejemplo, frente al cambio climático. En consecuencia, asumen acciones que ya no solamente es para sus trabajadores, que es correcto, para su entorno más inmediato, que es bueno, sino también por su responsabilidad ambiental frente al país y frente al planeta. Eso es la responsabilidad social. La responsabilidad social no es un cliché, la responsabilidad social no es una fachada. La responsabilidad social es una acción concreta en beneficio del entorno, que además finalmente ni siquiera llamémoslo, ¿no? Además ni siquiera llamémoslo que el entorno es el cliente, el entorno es la sociedad que sustenta a la empresa. O sea, la sociedad sustenta el mundo de las empresas. Y una sociedad que está cada vez más informada también exige este nivel de responsabilidad a las empresas. Una pregunta adicional con el tema de Chalhuagón. Otro de las preguntas que surgían era cómo se iba a administrar la distribución del agua. Ya se ha visto, se ha conversado al respecto, porque claro, nosotros vemos en las zonas altoandinas que hay lagunas muy bonitas, pero el tema está en que si hay una comunidad que está a 300, 500 metros no accede al agua porque no hay la forma de llevarle el agua a su predio. Claro, aquí hay un conjunto de redes, ¿no?, de canales, algunos ya existían, otros han sido mejorados y la distribución se está haciendo en función a las autorizaciones que da la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces ya empezó ese trabajo, no sé cuándo ya está llegando efectivamente el agua a beneficiar a la población, no tengo ese dato exacto, pero ya la construcción está concluida y la distribución, si es que no se inició ya, se va a iniciar en los próximos días. Bien, bueno, nos quedan muchas preguntas, sobre todo aquellas que tienen que ver con lo que ha sucedido en el último Consejo de Ministros, porque el Premier nos decía ayer que han hecho una especie de evaluación del desarrollo de las carteras, de la rendición, de lo avanzado en este primer semestre.
pero no le voy a pedir que me lo responda ahora, sino pedirle que se comprometa a venir de repente la próxima semana para que nos cuente cuáles han sido los logros, las metas, lo alcanzado hasta la fecha y los retos que se tendrían para el siguiente semestre. Listo, comprometido, porque creo que hay mucho que decir, hay mucho que informar. La carátula, la primera plana del Peruano de hoy día muestra lo que se ha avanzado en obras, pero no solamente es obras. Yo creo que aquí hay dos cosas en el país: reformas, y estamos hablando de 10, 11 reformas sustanciales de Estado sobre las cuales podemos conversar, y obras que lo que traen es progreso. Yo creo que el elemento progreso está muy asociado a estas obras, que en términos monetarios excede largamente lo que ha hecho cualquier gobierno en el pasado, que en términos físicos también excede largamente, por ejemplo, pavimentación, puentes, largamente lo que se ha hecho en el pasado. Pero la próxima semana con todo gusto. Genial, entonces, ministro, lo comprometemos ya en la próxima semana para conversar y hacer pues el balance de este primer semestre en lo que ha sido su portafolio. Así nosotros tenemos que compartir información de hace algún